más fracciones, ¿sí?, del trigo, más allá del gluten, que están relacionados con determinadas patologías o trastornos, por lo cual nos quedamos cortos si hablamos de gluten hoy en día. Tenemos que hablar del trigo. Así que bueno, elegimos este tema, ¿sí?, que es mucho más abarcativo que hablar únicamente de enfermedad celíaca, ¿sí?, porque en el consultorio muchas veces y la mayoría de los pacientes tienen algún trastorno relacionado al trigo, ¿sí?, quizás son los menos los celíacos, porque la prevalencia de los trastornos relacionados al trigo es mucho mayor, ¿sí?, que la prevalencia de enfermedad celíaca. Bien, estos trastornos relacionados al trigo o al gluten se activan por la... A ver, yo les voy a explicar algo. En la bibliografía científica todavía no cambiaron el término gluten-trigo, ¿sí? Entonces, si bien están de acuerdo que es el trigo, todavía no cambiaron la palabra. Entonces, por eso muchas veces van a aparecer en las filminas que dice gluten, sí, pero yo siempre hablo de trigo, pero más que nada porque estoy haciendo referencia a determinada bibliografía. Entonces, estos trastornos, ¿sí?, se activan por la ingesta de trigo en individuos que tienen una predisposición genética y o inmunológica a estas condiciones. En los últimos años, sí, quedó claro que conjunto con la enfermedad celíaca existen otras relaciones, otras enfermedades o condiciones relacionadas a la ingesta, primero le llamaban de gluten, ahora de trigo. En la actualidad, el conocimiento de estas entidades es comparable con lo que se sabía sobre enfermedad celíaca hace más de 4 décadas. O sea, que piensen que es lo que creció la enfermedad celíaca en los últimos 10 años. Imagínense 4 décadas atrás. Hoy es lo que sabemos de estos trastornos relacionados al trigo. Nada, ¿sí? Es muy poquito lo que sabemos. Lo que sabemos del trigo, sí, es que en la humanidad existe hace millones de años, pero que solo en los últimos 10.000 años nosotros estuvimos expuestos al consumo de trigo. Actualmente es el cereal que más se cultiva en el mundo y tiene 25.000 variedades diferentes. Más allá de tener variedades diferentes, el trigo está modificado genéticamente y esto fue a lo largo de estos 10.000 años a los que estuvimos expuestos, ¿sí? Si hablamos de 10.000 años atrás que consumíamos trigo, no es el mismo trigo que consumimos hoy. No solo porque hoy está expuesto a pesticidas, a plaguicidas, sino porque eso sería como externo, sino porque hoy internamente hay una modificación genética del trigo. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que aceleran, ¿sí?, su producción, su siembra, su cosecha, y eso hace que el trigo intente defenderse y se modifique genéticamente. Entonces, más allá de haber un montón de variedades, sepamos que el trigo de hace 10.000 años no es el mismo trigo, ¿sí?, que el que consumimos hoy. El que consumimos hoy es un trigo que está modificado genéticamente y que por eso, ¿sí?, aparecen estos trastornos relacionados al trigo que hace 10.000 años no estaban. Con esto no quiero decir que tenemos que dejar de consumir trigo, que el trigo es malo, ¿sí?, que nosotros somos una sociedad, ¿sí?, que estamos acostumbrados a hablar de harinas y a hablar de trigo, y si nosotros pensamos y hablamos de harinas, tenemos que hablar de trigo, avena, cebada, centeno, maíz, sorgo, arroz, mijo. Tenemos los pseudocereales como el trigo sarraceno, amaranto, quinoa, las legumbres, tenemos las harinas de frutos secos, las harinas de semillas. El tema es que es algo cultural, ¿sí? Culturalmente, ¿sí?, pensamos en harinas y pensamos en el trigo porque nos formaron de esa manera. Y por eso hoy se demoniza mucho al trigo, porque se piensa que es la única harina que hay. Si nosotros lo balanceamos con las demás, no hay por qué demonizarlo y su consumo no es algo que sea malo para la salud, ¿sí? Hay que tener en cuenta la cantidad y también la calidad. Si lo puedo hacer a través de alimentos reales, va a ser mucho mejor que si compro el producto a base de harina refinada, con aditivos alimentarios, con azúcares concentrados, con grasas, ¿sí? Pero creo que es importante que
esto, que si bien está modificado genéticamente, no lo demonicemos, ¿sí? Porque por algo también estamos en una pandemia de obesidad, ¿sí? Porque lo único que tenemos al alcance y es muy barato para nosotros, más allá de que hoy es caro, es la harina de trigo, ¿sí? Entonces creo que esto me interesa mucho que lo sepan antes de seguir en la charla. Y cuando digo 10.000 años atrás, nada, por ejemplo, no sé, yo tengo 34 y el trigo que consumo hoy no es el mismo trigo que consumían mis papás cuando eran chicos, o sea, así va cambiando. Pero bueno, no demonizarlo, ¿sí? Bien, desde la terapéutica clínica tenemos trastornos relacionados al gluten. El autoinmune y más conocido es la enfermedad celíaca, que tiene muchísimas formas de presentación que ahora las vamos a ver. Dentro de las formas de presentación de la enfermedad celíaca está el gluten ataxia y la dermatitis herpetiforme, por lo cual ya no deberían, ¿sí?, ir desde la autoinmunidad, la alergia al trigo y la sensibilidad al gluten no celíaca, que se habla, sí, que tiene una respuesta inmune innata. Es muy importante, porque si hablo de enfermedad celíaca, de alergia al trigo y de sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, ustedes me dirían, bueno, la solución terapéutica nutricional sería la dieta libre de gluten. Entonces yo les digo, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque la dieta libre de gluten es una cosa, la eliminación del trigo es otra, los umbrales de tolerancia son otros. Entonces, creo que es muy importante distinguir y aprender cada una de estas patologías de modo tal que podamos realizar un tratamiento adecuado con el objetivo de que se mejore la clínica del paciente, pero ojo, ¿por qué? Porque si yo tengo un celíaco, la dieta libre de gluten va a ver que tiene que ser estricta, ¿sí? Que tengo que controlar la contaminación cruzada, que tengo que controlar las marcas. Y si yo tengo un sensible al trigo o al gluten, no hay reacción inmunológica que lesione el intestino, entonces no tengo que controlar esas pequeñas trazas de gluten, entonces no tengo que controlar la contaminación cruzada, el gluten oculto. O sea, fíjense qué diferente es la dieta libre de gluten en un celíaco que en un sensible al gluten. Y si yo le doy la misma dieta al sensible al gluten que al celíaco, seguramente disminuye la calidad de vida porque el sensible al gluten o al trigo va a controlar la contaminación cruzada, va a controlar las marcas permitidas, que es lo más limitante en la calidad de vida de los pacientes celíacos. Por eso es muy, muy importante adaptar, ¿sí?, la terapéutica nutricional a cada una de las patologías, ¿sí?, para mejorar la clínica, pero tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes. Respecto a la terapéutica nutricional, tenemos en cuenta que dentro de los trastornos relacionados al gluten tenemos la enfermedad celíaca, tenemos la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, tenemos la alergia al trigo, ¿sí? Pero después, sí, me parece súper importante poder mostrarles que existen otros trastornos relacionados a los alimentos, ¿sí?, y al intestino, como son las intolerancias alimentarias, el sobrecrecimiento bacteriano, la disbiosis intestinal, el síndrome de intestino irritable, que tienen que ver con la exclusión de alimentos, ¿sí? Todo esto que nosotros vemos acá es un montón, ¿sí? Y generalmente, si uno no se especializa, quizás utiliza la misma terapéutica para todas estas patologías o estos trastornos, y la realidad es que no es lo mismo una enfermedad celíaca que una intolerancia al trigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la enfermedad celíaca las trazas no pueden, ¿sí?, ser ingeridas, y en cambio sabemos que las intolerancias alimentarias no hay intolerancia que sea total. Todas las intolerancias son parciales, por lo cual esa persona, ¿sí?, va a poder consumir trigo quizás 1 o 2 veces por semana en cantidades moderadas, ¿sí?, a diferencia de la enfermedad celíaca. Después tengo la intolerancia al trigo y tengo la sensibilidad al trigo no celíaca. ¿Qué diferencia hay entre estas dos?
además de que después vamos a ver la diferencia entre intolerancia y sensibilidad, es que seguramente el paciente sensible tenga mucha menos tolerancia, ¿sí?, que este paciente, ¿sí?, que el sensible. Y después tenemos la disbiosis y el sobrecrecimiento bacteriano, que es una alteración de la microbiota intestinal que genera intolerancias alimentarias, porque muchos alimentos cuando llegan al colon fermentan, y si yo tengo alterada esta comunidad de microorganismos, van a fermentar y van a generar gases, ¿sí?, distensión y quizás alguna alteración en la motilidad. Otro mundo es el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, fíjense que tiene una clasificación específica. No podemos, o sea, miren todo lo que tenemos, y generalmente los médicos no se, o la mayoría, no voy a generalizar, no se detienen a ver dónde ubico a mi paciente. La enfermedad celíaca es súper fácil porque tiene un diagnóstico muy preciso. Pero después acá no tenemos biomarcadores, ¿sí?, para saber qué tiene ese paciente. Entonces lo más fácil es decir, tenés un síndrome de intestino irritable. Y quizás no, está cursando una disbiosis que le genera una intolerancia, quizás tiene una sensibilidad al trigo, quizás tiene una intolerancia al trigo que es muy confundida y está mal dicha intolerancia al gluten. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Pero esto me parece súper importante, que vean todo este esquema, ¿sí?, de patologías y de trastornos, que cada uno tiene una terapéutica específica. Bueno, vamos a empezar con la enfermedad celíaca, ¿sí? Lo que más me importa de la enfermedad celíaca es que sepan que es una enfermedad autoinmune, ¿sí?, que se da en personas que tienen una predisposición genética, que consumen gluten y que en algún momento de la vida se desencadena una respuesta inmunológica que lesiona al intestino y que pueden haber manifestaciones clínicas o no, ¿sí? Pero sí, lo que tenemos que saber es que hoy la enfermedad celíaca no es una enfermedad solo del intestino, sino que es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque cuando se activa la respuesta inmunológica en el intestino, se generan citoquinas proinflamatorias que lesionan al intestino, pero que a su vez van hacia la sangre, y a través de la sangre llegan a diferentes órganos, como puede ser la piel, y encontramos una dermatitis herpetiforme, como puede ser el aparato reproductor femenino, donde podemos encontrar infertilidad, podemos encontrar menarca tardía, menopausia precoz, abortos espontáneos a repetición. Podemos ir al hueso, donde podemos encontrar alterado el metabolismo óseo y tenemos presencia de osteopenia, de osteoporosis. Podemos ir al hígado y podemos tener alteración de las transaminasas. Tenemos un montón, ¿sí? Podemos ir, por ejemplo, a la boca y encontrar las aftas. Entonces, si bien, ¿sí?, nosotros hacemos el diagnóstico a través del intestino, la enfermedad celíaca es un desorden sistémico, ¿sí? Afecta a muchos más órganos más allá del intestino. Por eso, sí, está una clasificación, que es una clasificación mundial que se realizó en el año 2012, donde los expertos se reunieron y dijeron, bueno, vamos a clasificar a las diferentes formas de presentación de la enfermedad celíaca. Entonces, nosotros en la antigüedad no teníamos tantos conocimientos los profesionales no gastroenterólogos de la enfermedad celíaca, de que se podía dar en el hígado, en la piel, en el aparato reproductor femenino, ¿sí? Entonces, toda la subclínica no la veíamos, ¿sí? Veíamos solo la sintomática intestinal, cuando aparecía el paciente con pérdida de peso, con diarrea, con distensión, que en la actualidad es el menor porcentaje. Después está la extraintestinal, que esta generalmente no es una forma de presentación, sino es que cuando uno le hace preguntas al paciente se da cuenta que tiene síntomas extraintestinales. ¿Cuáles son? Caída de cabello, piel seca, uñas quebradizas. Es como que quizás, no sé, lo diagnostican por una anemia y uno en el interrogatorio le hace las preguntas de los síntomas extraintestinales y los tiene todos, ¿sí?
La subclínica, ¿sí? Es la que mayor prevalencia hay en los recientes diagnósticos. ¿Por qué? Porque avanzaron los biomarcadores, los anticuerpos cada vez son más sensibles, son más específicos, y porque cada vez hay más difusión de la enfermedad celíaca. Entonces el endocrinólogo, el clínico, el ginecólogo, el osteópata, todos tienen, ¿sí? Dentro de su especialidad, si por ejemplo soy ginecóloga, digo, bueno, a ver, menarca tardía, menopausia precoz, infertilidad y abortos espontáneos a repetición, yo sé que tengo que pedir anticuerpos para enfermedad celíaca, y antes no se hacía, ¿sí? Por ejemplo, un hepatólogo que recibe un laboratorio con una alteración de las transaminasas dice, aparte de hacerle seguramente todos los estudios hepatológicos, le va a pedir, ¿sí? Anticuerpos. Después está la sintomática, que es la pertenencia a grupos de riesgo, que bueno, los grupos de riesgo son los familiares de primer y de segundo grado, y las personas que tienen otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el hipotiroidismo autoinmune en Hashimoto o hipotiroidismo no autoinmune, que entra dentro de la subclínica, ¿sí? Y después la potencial es un tipo de enfermedad celíaca donde todavía no se llegó a lesionar el intestino, pero sí hay respuesta inmunológica activa, por lo cual no se espera a que se lesione el intestino. Ya sabiendo que hay anticuerpos específicos positivos, confirmándolo con un HLA, sí, va directo a dieta libre de gluten. Respecto, si nosotros vimos lo que son las presentaciones clínicas, es muy importante también poder evaluar lo que es la presentación nutricional. Y como yo les decía, desde el año 2006 hasta el año 2019 se realizaron múltiples estudios. Nosotros también realizamos el nuestro en el hospital, no lo puse acá, sí, pero tenemos los valores similares, donde se vio que al diagnóstico solo el 10% de los celíacos presentaba bajo peso, un 60% presentaba un peso normal y un 30% presentaba un exceso de peso. A nosotros en el trabajo que realizamos en el hospital nos pasó lo mismo, solo que acá teníamos un 25%, acá un 56% y acá un poquitito más, pero porque tomábamos los pacientes internados, que en estos trabajos no. Pero bueno, fíjense también, o sea, cómo si yo hoy veo un celíaco de reciente diagnóstico, lo más común es que se diagnostique de forma subclínica y esté entre el peso normal y el exceso de peso. ¿Sí? Bien. Respecto a la fisiopatología de la enfermedad celíaca, que por suerte es muy clara, ¿sí? Nosotros, como dijimos anteriormente, sabemos que tenemos que tener una genética, ¿sí? Los genes, el HLA, DQ2, DQ8, que si bien están presentes en la enfermedad celíaca, también están presentes en el 30 o en el 40% de la población, pero no quiere decir que ese 30 a 40, si yo voy ahora y me hago un HLA, y me da positivo, no quiere decir que voy a ser celíaca, porque de ese 30-40% de la población, solo un 2% desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? Porque intervienen otros genes, aparte del HLA, DQ2, DQ8. ¿Para qué me sirve la genética? ¿Sí? Realizar el test genético para descartar enfermedad celíaca, por ejemplo, en familiares. Si yo soy celíaca, mi hermana todos los años se tiene que repetir los anticuerpos porque la enfermedad se puede desencadenar en cualquier momento de la vida. Entonces, lo que yo puedo proponerle es que se haga el genético, porque si le da negativo, no tiene los genes para desarrollar la enfermedad celíaca, por lo cual nunca va a ser celíaca y evito que ella se tenga que repetir los anticuerpos todos los años. Si le da positivo, no quiere decir que vaya a ser celíaca, porque puede estar dentro de ese 30-40% de la población, pero no dentro de ese mínimo que desarrolla la enfermedad. Entonces, para desarrollar la enfermedad yo tengo que tener la genética, ¿sí? Que es el HLA del Q2-Q8, que lo tengo desde el nacimiento. Tengo que tener el consumo de gluten, que ustedes todos sabemos que a partir de los 6 meses aproximadamente tenemos el consumo de gluten. Entonces ustedes me dirían, Paz, pero entonces, bueno, desde que nacemos, o sea, desde los 6 meses somos celíacos y se diagnostica la enfermedad.
No, ¿por qué? Porque se tiene que activar la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, ¿sí? O sea, yo voy a tener la genética y voy a tener el consumo de gluten, ¿sí? Pero yo tengo los enterocitos, que son las células del intestino, pegadas por las células occludens, ¿sí? Entonces, eso hace que el gluten pase directo y se vaya por materia fecal. Hay factores desencadenantes múltiples, ¿sí? Desde un parto, un embarazo, una mudanza, no sé, una cirugía, cualquier cosa que altera a la microbiota intestinal, ¿sí? Y la microbiota intestinal lo que hace es separar a las células intestinales, lo que hace es aumentar la permeabilidad intestinal. Entonces, cuando se separan las células, yo no sé si me están viendo a mí, porque yo estoy Sí, haciendo algo con las manos. perfecta. Ah, Perfecto. listo. Entonces, Sí, cuando se sí. separa, entra el gluten a la submucosa, ¿sí? Antes pasaba de largo. Cuando llega acá a la submucosa, es captado por este HLA de Q2 de Q8, o sea, se agarra la genética y el gluten y se los presenta a los linfocitos. Los linfocitos son los encargados de desarrollar la respuesta inmunológica y ahí se liberan citoquinas proinflamatorias que van a la sangre y que van al intestino. Entonces, se lesiona el intestino y en la sangre surgen los anticuerpos y aparte van a los diferentes órganos, ¿sí? A generar lesión. Por eso es que se puede desencadenar en cualquier momento de la vida, porque depende de estos factores desencadenantes que alteren a la microbiota intestinal, que es la que va a generar el aumento de la permeabilidad intestinal y la activación de la respuesta inmunológica. ¿Se entendió? Impecable. Bueno, Bien. parece que es un poco complejo. Bien. El diagnóstico de enfermedad celíaca, chicos, es muy claro en la actualidad. Ante cualquier forma de presentación que vimos anteriormente, se piden los anticuerpos específicos. Yo acá les puse todos, pero les voy a explicar algo. Está el antiendomicio, la transglutaminasa y los péptidos de aminados de gliadina. Antes estaban los antigliadina, los AGA. Los AGA ya no están más. Y el antiendomicio es muy caro y es operador dependiente, ¿sí? Depende de quién lo haga. Lo que se vio, ¿sí? Es que la combinación de transglutaminasa y péptidos de aminados de gliadina o transglutaminasa y una inmunoglobulina total IgA, ¿sí? Ya es suficiente para hacer un screening. Ya no se pide, ¿sí? Seguramente si hacemos esta charla el año que viene, ya este antiendomicio no aparece en el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Porque es operador dependiente y es muy costoso. O sea que yo, para pedir un anticuerpo para hacer screening de enfermedad celíaca, puedo pedir una transglutaminasa IgA con una inmunoglobulina total IgA. ¿Qué me dice la inmunoglobulina total? Que no hay déficit de IgA, porque si hay déficit de IgA puedo tener un falso negativo, ¿entienden? Y si no pido transglutaminasa e inmunoglobulina A, lo que puedo hacer es pedir transglutaminasa IgA y péptidos de aminados de gliadina IgG. Cualquiera de las dos combinaciones está perfecta. Depende del laboratorio. En algunos laboratorios no tienen péptidos de aminados, así que no nos preocupamos por lo que con la transglutaminasa estamos perfectos. Cuando alguno de estos anticuerpos da positivo, lo que hay que hacer es que certificar, ¿sí? El diagnóstico, hay que ponerle el sello y se hace a través de una endoscopía con tomas de biopsias y la característica que tiene esa biopsia es que tiene un aumento de linfocitos intraepiteliales que nos indican que hay respuesta inmunológica activa y atrofia vellositaria acompañada de hiperplasia de criptas. Estas características que están acá, ¿sí? A través de algunos trabajos de investigación se clasificaron en lo que son la clasificación de Marsh, que está el Marsh 0, que es sin lesión, el Marsh 1, que es solo aumento de linfocitos, el Marsh 2, que es aumento de linfocitos e hiperplasia de criptas, y el Marsh 3, que es donde se considera ya la enfermedad celíaca, que es cuando se suma la atrofia vellositaria. Este Marsh 3 se puede clasificar en A, B o C si es parcial, subtotal
o total. Acá es muy importante que sepan que no existen grados de enfermedad celíaca, sino que existen grados de lesión intestinal, y eso está muy bueno explicárselo al paciente, ¿sí? Porque no es que va a ser más o menos celíaco, es celíaco, ¿sí? Después, el grado de lesión intestinal es una información médica, ¿sí? No va más allá de eso. Respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento de la enfermedad celíaca es la realización estricta de una dieta libre de gluten de por vida, ¿sí? En la actualidad se están desarrollando tratamientos alternativos, los cuales se encuentran en fases iniciales de investigación, pero estos tratamientos alternativos ya no irían a cubrir que el paciente consuma fuentes de gluten, sino que estarían destinados a cuidar al individuo de las trazas, de las pequeñas cantidades de gluten que desencadenan respuesta inmunológica como por contaminación cruzada o por un incorrecto control de marcas. Nosotros en el hospital tenemos la suerte de que nos han elegido como centro para poder estudiar uno de estos tratamientos, que es una enzima que se llama glutenasa, que lo que hace es digerir al gluten en el estómago y pasa sin absorberse al estar digerido por el intestino, en el caso que el paciente tenga una contaminación cruzada, ¿sí? Y se elimine por materia fecal. Es una enzima como la lactasa, por ejemplo, y el celíaco la podría consumir, no sé, si por ejemplo va a comer afuera, no es necesario que diga soy celíaco, ¿sí? Y que se pida un bife con papas fritas, se lo puede pedir tranquilo, pero es para eso, ¿sí? No es para ir a comer la hamburguesa y el pan y las empanadas y la pizza. Pero mejoraría mucho la calidad de vida porque tanto la contaminación cruzada como el control de marcas es lo que principalmente afecta a la calidad de vida de los celíacos. La dieta libre de gluten tiene dos efectos, un efecto terapéutico primario que va sobre la sintomatología, sobre la serología, sobre la recuperación intestinal y, lógicamente, sobre los déficits nutricionales que acompañan a la lesión del intestino. Pero a mí lo que más me importa, y siempre lo remarco en los pacientes, es este efecto preventivo secundario. La no exposición al gluten en un celíaco, ¿sí? lo mantiene alejado de todas las enfermedades asociadas, ¿sí? Por ejemplo, de una infertilidad, de una osteopenia, de una osteoporosis, de una anemia, más allá, lógicamente, de un menor riesgo de complicaciones de la enfermedad celíaca, que es mínimo, pero existe, que es la enfermedad celíaca refractaria tipo 1, tipo 2, el linfoma, el adenocarcinoma de intestino y la yeyuno-ileitis ulcerativa, o sea, las úlceras en yeyuno o en ilion. Por lo cual es súper importante, sí, plantear que tiene un efecto preventivo secundario más allá de lo primario, de lo terapéutico. Dentro de la dieta libre de gluten, yo siempre planteo 2 etapas en el tratamiento, porque como digo siempre, tenemos que ir de un paso a la vez, es un proceso, tenemos que hacer ese proceso de forma multidisciplinaria, acompañando al paciente. Y estas 2 etapas, sí, las dividimos en lo que es la implementación de la dieta libre de gluten, que está destinada al primer año de dieta libre de gluten, que es donde se le enseña al celíaco a cómo hacer la dieta libre de gluten. Y después, aproximadamente en el segundo año, se puede tardar 1 año y medio, se puede tardar 9 meses, es variable el tiempo, ¿sí? Depende de cada paciente. Se pasa a la etapa del seguimiento, que acá es nuestro gran desafío como profesionales de la nutrición, que el paciente esté en la etapa de seguimiento, porque en la etapa de seguimiento es donde vamos a controlar la adherencia y nos vamos a focalizar en los hábitos alimentarios saludables, ¿sí? En la implementación de la dieta, sí, nos vamos a focalizar en tenemos que hacer la dieta libre de gluten, cómo la hacemos y qué limitaciones va teniendo cada individuo de forma personalizada. Acá tenemos la definición de dieta libre de gluten, ¿sí? Tenemos la definición de que un alimento es libre de gluten en Argentina cuando tiene menos de 10 partes por millón. Cuando hablamos de alimentos libres de gluten, hablamos de 3 grupos: los alimentos naturales, ¿sí? Como las carnes, el huevo, las frutas y las verduras.
Los alimentos industrializados, ¿sí? Como la yerba, el té cocido, acá no me meto en procesados, ultraprocesados, nada que ver, ¿sí? Es todo alimento que pasa por la industria y que puede llegar a contener gluten por contaminación cruzada o porque se usa un aditivo alimentario que contiene trigo, ¿sí? Y después tenemos los alimentos libres de gluten sustitutivos, que son aquellos alimentos libres de gluten, ¿sí? Que son elaborados con las harinas aptas celíacas, que por suerte hay un montón, y ya no hablamos de premezclas ni de harina de arroz, ni de harina de maíz, ni fécula de mandioca o de papa, ¿sí? Tenemos muchísimo más que eso. ¿Qué pasa con la avena en Argentina? En países como Europa y Estados Unidos, que no tienen un código alimentario propio, están regulados por el Códex a nivel internacional, eh, y cuentan con avena pura. Nosotros en Argentina no contamos con avena pura en la actualidad. El Códex admite el consumo en cantidades moderadas y a lo largo del día, ¿sí? En Argentina, más allá de no contar con avena pura, el código no admite el consumo de avena. ¿Por qué no lo admite? Porque esta diferencia surge de un estudio que es muy viejo, ¿sí? Donde se le administró a celíacos que estaban ya con el intestino recuperado 50 gramos de avena, que serían las cantidades moderadas por día, durante 3 meses. Y lo que vieron es que el 95% de los pacientes no tuvo respuesta inmunológica, pero un 5% sí. El Códex dijo, bueno, me quedo con el 95% que no tuvo respuesta inmunológica, ¿sí? Y permito la avena. El Código Alimentario Argentino, en Australia, en Nueva Zelanda, se quedaron con ese 5%. ¿Por qué? Porque yo no sé, si ustedes, por ejemplo, todos son celíacos, yo no sé quién es del 95% y quién es del 5%, ¿sí? Entonces, por ahora, sí, es algo que estuvo muy en discusión porque apareció una avena con menos de 5 partes por millón, pero la realidad es que el código no lo admite. Tiene que haber un cambio en el código alimentario y, lógicamente, basado en estudios actuales. Este estudio es muy viejo. ¿Y por qué se planteó este estudio? Por la taxonomía de los cereales. Ustedes fíjense, el trigo, avena, cebada y centeno derivan de una misma familia, que se divide en 2 subfamilias. De esta subfamilia está el trigo, centeno y cebada. Y de esta otra está la avena. Los que vieron, estos investigadores, es que dijeron, la avena va a tener muchas menos secuencias tóxicas o menos cantidad de gluten, ¿sí? Para que lo podamos entender, que el trigo, centeno y cebada. Y es verdad, tiene menos cantidad, pero tiene, ¿entienden? Por eso en el 95% no generó respuesta inmunológica y en el 5% sí generó. Por eso cada país, si tiene código propio, ¿sí? El código lo decide, y si no tiene código propio, se basa en el códex, ¿sí? A nivel internacional, que el códex dijo, bueno, me quedo con el 95% que no les pasa nada, ¿sí? Pero sepan que, para bien o para mal, este estudio es viejo. O sea, para la exclusión o para la inclusión de la avena en la dieta del celíaco, el estudio este es muy, muy viejo. Bien, cuando hablamos de dieta libre de gluten, lo primero que hablamos es de eliminar las fuentes comunes, el trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Pero una de las partes más importantes, y creo que es el otro 50% de la dieta, es el control, ¿sí? De la contaminación cruzada y del gluten oculto. Porque nosotros, a través de este estudio en particular que se realizó en el año 2007, donde se le administraron cápsulas con gluten a celíacos que estaban ya recuperados del intestino, se observó que 10 miligramos no generaban cambios intestinales, o sea, inmunológicos, y que 50 miligramos sí. Por eso acá es donde se decide que el Código Alimentario Argentino considera que un alimento libre de gluten, ¿sí? Tiene que ser menor, ¿sí? A 10 partes por millón. En cambio, el Códex a nivel internacional lo que hace es un promedio entre 10 y 50, y por eso es que para el Códex un alimento libre de gluten es menor a 20 partes por millón. ¿Sí? Esas son Paz, diferencias, sí.
Permiso, antes que sigamos, Eliana consulta si hay algún estudio actual en proceso del consumo de avena en celíacos. No, en la actualidad no. No hay ninguno en proceso. La realidad es que no. Bien, Lamentablemente no. Debería haberlo porque deberíamos, o sea, tanto el Códex como el Código Alimentario, como en Australia o como en Nueva Zelanda, se debería evaluar, pero hay mucha industria, muchos convenios atrás de la avena. Entonces, no sé hasta qué punto se puede hacer y no hacer. Yo lo propuse 1000 veces de hacerlo. Nunca lo pude lograr. Eh, pero bueno, creo que tiene que, o sea, tenemos que tenerlo, ¿sí? O sea, que yo creo que en los próximos años lo vamos a tener. Tenemos que actualizar este estudio. totalmente. Muchas Sí. gracias, Paz. No, por nada. Y después, este estudio que les puse acá es del 2013, nada más se los puse, ¿sí? Para que vean en qué poco tiempo el celíaco tiene cambios, ¿sí? Lo mismo, se le dieron, en este caso, alimentos con gluten a 20 celíacos que estaban recuperados intestinalmente. Acá se le dieron 3.000 miligramos y 7.500 miligramos, o sea que ya nos asegurábamos que lesión iba a haber. Lo que querían ver era en cuántos días. Del día 0 que le empezaron a dar, el día 14 empezaron a ver cambios, ¿sí? O sea, reacción inmunológica. Esto me indica que es muy corto el periodo en que se puede, esto que no existen las vacaciones para el celíaco, ¿entienden? A esto va este estudio, que es corto el tiempo de exposición al gluten para que desencadene cambios a nivel intestinal, ¿sí? Y ninguno tuvo síntomas intestinales. Fíjense, había cambios intestinales, pero no había síntomas. Bien, como les dije, los puntos críticos, ¿sí?, que hay que controlar para que la dieta sea 100% estricta es el gluten oculto. ¿Por qué? Porque el trigo en la industria alimentaria se utiliza como espesante, como estabilizante, como excipiente, entonces puede estar en un montón de alimentos que ni nos imaginamos. En la actualidad se deben controlar las marcas de todos los alimentos con los listados autorizados y actualizados, más allá de que tengan el logo, ¿sí? El logo solo todavía no es 100% seguro. Tenemos que ofrecerle al celíaco, ¿sí?, el listado de la ANMAT, que es el listado oficial, y si no, está el listado de la Asociación Celíaca Argentina, que tiene una aplicación que es un listado que lo que hace la Asociación Celíaca Argentina es bajarlo a una forma un poco más simple a través de una aplicación. Pero con el listado de ANMAT ahora lo simplificaron, de hecho, en los últimos días, así que estamos perfectos. Siempre avisarle a los pacientes que las listas de ingredientes no son fuentes seguras de información. ¿Por qué? Porque no conocemos, los aditivos alimentarios, como nosotros sabemos, se nombran con letras y con números, por lo cual no sabemos absolutamente qué tiene, ¿sí? Así que no leer las listas de ingredientes. Respecto, sí, a la contaminación cruzada, piensen que una rebanada de pan lactal tiene aproximadamente 2.100 miligramos de gluten y yo ya sé que con 50 miligramos tengo lesión, por lo cual es muy importante controlar la contaminación cruzada y controlarla desde la compra hasta la mesa, ¿sí? No comprar alimentos a granel, artesanales, en la calle, almacenar por separado y que esté todo envasado, ¿sí? No hace falta tener alacenas exclusivas, heladeras exclusivas, hornos exclusivos, sino que todo esté envasado y que arriba vaya lo del celíaco y abajo lo del no celíaco. Al cocinar, utilizar diferentes coladores, tostadoras, tablas, cuidar el aceite de cocción, cocinar cuando se van a cocinar cosas diferentes primero para el celíaco. Si voy a utilizar tablas para empanar para los no celíacos, y esas tablas sí las voy a tener exclusivas, eso va a determinar, va a ser, en cada casa va a ser diferente, ¿sí? Lo que yo siempre digo, por ejemplo, lo que nos sirve, lo que nos ayuda mucho en las asaderas
es utilizar el papel aluminio para no tener que tener asaderas específicas, porque a veces vieron que se tienen ranuditas, ¿sí? Entonces le ponemos papel aluminio y no pasa absolutamente nada y se puede compartir. Una de las cosas que es importante es esto, de poder diferenciar qué utensilios y qué vajilla se puede compartir y cuáles no, ¿sí? Como decimos, platos, cubiertos, vasos, no hay problema, pero tener especial cuidado en lo que son asaderas, utensilios con ranuras, y eso va a ser meternos en la casa de cada paciente. Respecto, sí, a la implementación de la dieta libre de gluten, fue lo que vimos en una primera instancia, tratar primero el consumo de fuentes, después los puntos críticos como el gluten oculto, la contaminación cruzada, y en el seguimiento del tratamiento, no solo centrarnos en los alimentos permitidos y no permitidos, sino también en un adecuado perfil de ingesta alimentaria. Lo que se vio, sí, en diferentes estudios internacionales, es que la mayoría de los celíacos no tienen los lineamientos propuestos por las diferentes guías de los diferentes países, en este caso por las guías alimentarias argentinas. Lo que se observa es que tienen una mala selección de alimentos porque seleccionan menos alimentos naturales y más alimentos sustitutivos, ¿sí? Harinas. Al tener menos naturales voy a tener déficit de micronutrientes y de fibra, y al tener más sustitutivos voy a tener exceso, lógicamente, de grasa y energía, como le pasa a cualquier no celíaco, no es exclusivo de la población celíaca, ¿sí? Bien, anteriormente, sí, se decía que los alimentos libres de gluten tenían menor calidad nutricional que los alimentos con gluten, porque no tenían fibra, porque no tenían micronutrientes, porque tenían mayor valor, mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de energía. Todo eso, la realidad es que por suerte y gracias a la industria de alimentos ya no existe, ¿sí? Tenemos alimentos con aporte de fibra, tenemos alimentos con aporte de micronutrientes. ¿Por qué? Porque tenemos harinas de legumbres, porque tenemos harina de sorgo, porque tenemos harina de arroz integral, porque tenemos harina de frutos secos, porque tenemos harina de semillas, porque tenemos los pseudocereales como el trigo sarraceno, quinoa y amaranto, ¿sí? Entonces no tenemos que ir a la harina de arroz, harina de maíz, ¿sí? Y a las féculas de mandioca y de papa. Por eso no podemos atribuirle, ¿sí?, este perfil no saludable de la dieta libre de gluten al alimento, ¿sí? Es la mala selección alimentaria y la falta de control en las cantidades, al igual que la población general. En un momento se estuvo como discutiendo a ver si la alimentación del celíaco, por ser celíaco, era con peor calidad, y la realidad es que en la actualidad, gracias al avance de los productos, no es así. Entonces estamos igual que la población no celíaca, ¿sí?, con una mala selección de alimentos y faltan hábitos alimentarios saludables, porque esto lógicamente tiene un impacto, ¿sí?, en el estado nutricional, con un aumento de peso, un déficit de micronutrientes, por lo cual tenemos a estos pacientes malnutridos, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, la educación alimentaria interdisciplinaria para poder llegar, ¿sí?, a adaptar la alimentación de cada individuo, ¿sí?, según las guías alimentarias para la población argentina, lógicamente de forma individualizada, no con únicamente los mensajes, y esto tiene que ver mucho con el compromiso del paciente, con un equipo multidisciplinario donde hayan médicos, nutricionistas, donde hayan, por ejemplo, chefs, donde hayan grupos de soporte, que hay millones. Antes los grupos de soporte eran solo las asociaciones, ahora por suerte tenemos un montón de actividades, y esto, bueno, también las redes nos ayudan un montón para poder llegar a este abordaje. Pero, como les dije anteriormente, es muy desafiante llevar al celíaco a esto, ¿sí? Es como ganamos el campeonato si llegamos con un celíaco a esta situación, ¿sí?, y no quedamos solo en la etapa de implementación. ¿Cómo se mide la adherencia al tratamiento? ¿Sí? Acá hay un montón de métodos. Yo voy a ir al método práctico de referencia, que es la entrevista dietética estandarizada, que
es realizada por un nutricionista experto y que demostró ser una excelente medida de adherencia a la dieta libre de gluten con un costo aceptable, es no invasiva y lo más importante es que correlaciona con los cambios histológicos. En el área de investigación tenemos los péptidos de aminados de gliadina llamados GIPs en orina y en materia fecal, que es como si fuese un EVA-test, ¿sí?, de orina y de materia fecal. Por ejemplo, yo soy celíaca y voy a comer a un amigo y preparó carne al horno con papas. Y yo no estoy segura, le pregunto y él me dijo, sí, controlé los condimentos. Yo no estoy segura, ¿sí? Entonces voy y lo que hago es, cuando vuelvo, materia fecal u orina, me hago como el EVA-test para ver si hubo contaminación. A ver, esto en realidad no está disponible para la población, ni tampoco sería una herramienta sería como un poco compleja de utilizar para la población, debería llevar mucha educación atrás. A nosotros nos sirve en el área de investigación, por eso es que es un gran descubrimiento para la investigación, porque es un método objetivo, ¿sí?, pero que está en manos de los gastroenterólogos y no en manos del paciente, que es donde podría entrar el riesgo de, bueno, como sé que tengo el test, me relajo un poco más. Bueno, para ir terminando con el tema de enfermedad celíaca, como digo siempre, la enfermedad celíaca al diagnóstico sí es un desafío clínico, pero se transforma con el tiempo en un desafío social, por lo cual es muy importante, ¿sí?, el compromiso del paciente, el equipo interdisciplinario y los grupos de soporte y de contención. Volvemos, ¿sí?, a la terapéutica nutricional de estas patologías y de estos trastornos, ¿sí?, y vamos a hablar específicamente, como les dije anteriormente, también de distinguir todas estas entidades para poder dar un tratamiento adecuado y que sea benéfico para la calidad de vida de los pacientes. Entonces, acá tenemos dos puntos muy importantes, que es diferenciar lo que es una intolerancia alimentaria de una sensibilidad alimentaria. Estamos muy acostumbrados a escuchar intolerancia al gluten. No existe la intolerancia al gluten. En todo caso, es intolerancia al trigo y ahora vamos a ver por qué. Pero es totalmente diferente lo que es una intolerancia a una sensibilidad. Saquemos el trigo. Pensemos, no sé, una intolerancia a la lactosa, una intolerancia al sorbitol, ¿sí? Bien, y lógicamente tenemos también estos otros cuadros, ¿sí?, como el sobrecrecimiento bacteriano, la disbiosis, que generalmente están presentes en las intolerancias alimentarias, más que nada, y no tanto en la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Bien, cuando hablamos de disparadores alimentarios, tanto en las intolerancias como en la sensibilidad al gluten no celíaca, antes pensábamos que el gluten era el único disparador, pero ahora vemos que dentro del trigo hay varios disparadores, como son el gluten, los fructanos, que son la parte de los hidratos de carbono, los satis, que son otros grupos de proteínas que ahora vamos a ver, y también los componentes bioactivos de los alimentos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que consumimos matrices alimentarias, no consumimos alimentos que tienen hidrato, proteína y grasa nada más. Tienen componentes bioactivos por el procesamiento, por la inclusión de aditivos alimentarios. Si nosotros pensamos en el grano de trigo, en el endospermo sabemos que tenemos una fracción de hidratos de carbono, que es aproximadamente en los cereales del 70%, y una fracción proteica del 10 al 12%. En este cuadro, ¿sí?, podemos ver muy bien que el trigo tiene la parte de proteínas y la parte de hidratos de carbono, ¿sí? Dentro de las proteínas vamos a tener el gluten, ¿sí?, acá está representado solo por la gliadina. Acá vamos a tener otras proteínas que están en investigación y acá vamos a tener a los inhibidores de la amilasa tripsina, que son los ATIs. Y dentro de los carbohidratos, ¿sí?, del trigo,
tenemos a los fructanos, que son unos hidratos de carbono de cadena media que no se digieren y no se absorben en el intestino. Entonces, generalmente, si yo tengo una alteración en la microbiota intestinal, generan síntomas gastrointestinales. En cambio, la parte proteica, ¿sí?, tiene implicancias sobre una respuesta inmune innata, sobre el plexo, ¿sí?, sobre las células epiteliales, sobre la microbiota intestinal, y también llegan a generar síntomas intestinales. Pero fíjense, ¿sí?, que acá es a través de respuestas inmunológicas o respuestas bioquímicas del organismo, y acá es lógicamente por algo mecánico. ¿Entienden la diferencia? Las proteínas se manejan más por lo químico y los carbohidratos por lo mecánico en cuanto a la sintomatología. ¿Se entiende? Perfecto, Paz. Bien. Entonces, cuando hablamos de las proteínas del trigo, de ese 10 a 12% que tienen los cereales por composición química que conocemos todos, un 85% son las gliadinas y las gluteninas que conforman al gluten, ¿sí?, que es el que desencadena la respuesta inmunológica en los celíacos. Después tenemos otras proteínas del trigo, que son los satis, que son los inhibidores de la amilasa tripsina, que son resistentes a la proteólisis intestinal, al igual que el gluten, o sea, pasan directo si las células están pegaditas, ¿sí?, pero que si hay un aumento de la permeabilidad intestinal, que se van separando, tienen la misma capacidad del gluten de entrar y ser disparadores de respuesta inmune innata, ¿sí?, en el celíaco era adquirida e innata, y liberan citoquinas proinflamatorias, ¿sí?, que va al intestino y que van a los otros órganos. En la enfermedad celíaca, ¿sí?, no es solo el gluten, sino los satis también, pero como saco el TAC, ¿sí?, los satis, por lo tanto, también se eliminan, ¿sí?, pero liberan citoquinas proinflamatorias en celíacos y en no celíacos. Por eso están muy relacionadas estas proteínas con la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Después, sí, o sea, hablamos, para no irme muy de tema, yo les hablé dentro del trigo, les hablé de las proteínas del gluten y les hablé de los inhibidores de la amilasa tripsina, ¿sí?, que estos generan alteración inmunológica en celíacos y en no celíacos, y estos en celíacos nada más, por ahora. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar y esto a través de todas reacciones bioquímicas, y ahora vamos a hablar de los carbohidratos que se manifiestan a través de reacciones mecánicas, ¿sí? Y cuando hablamos de los carbohidratos, hablamos de azúcares, polioles, oligosacáridos y polisacáridos, ¿sí? A partir de todos los que nombré recientemente, que los tenemos por aquí, podemos pensar que algunos componen fibra, otros componen prebióticos, y los hidratos de cadena corta y media componen los famosos FODMAPs, ¿sí? Tanto los FODMAPs como los prebióticos, como la fibra, en personas que tienen una alteración en las bacterias del intestino, generan síntomas intestinales como los que ven acá. Pero lo que yo quiero que les quede claro es que hay un patrón de fermentabilidad mecánico, ¿sí?, donde tanto los FODMAPs, los prebióticos y la fibra no se digieren y no se absorben en el intestino y van directo al colon, donde se alojan estos microorganismos. Si estos microorganismos no están en la cantidad y en la calidad adecuada, generan esta sintomatología. Pero estamos muy en habla de lo que es la dieta baja en FODMAPs, y si yo solo aplico la dieta baja en FODMAPs, que primero no es una dieta, es una estrategia, no estoy aplicando los prebióticos y la fibra, por lo tanto voy a seguir teniendo un patrón de fermentabilidad. Lo que yo les quiero mostrar es que para frenar ese patrón de fermentabilidad, tengo que frenar estos tres componentes, los hidratos de cadena corta y media, los prebióticos y la fibra, ¿sí? Bien.
Los FODMAPs, como dijimos, son hidratos de cadena corta y media que son fermentables, ¿sí? A nivel del colon, cuando la microbiota no está en su estado adecuado. Como les dije anteriormente, son sustratos que algunos no tienen sitios de absorción ni se digieren como los fructanos, y otros, como por ejemplo la fructosa, tienen canales que se saturan muy fácil según la cantidad, ¿sí? Al ser moléculas chicas, son osmóticamente activas, ¿sí? Y fermentan muy rápido, ¿sí? En el colon y en el intestino delgado distal. Acá tenemos los diferentes FODMAPs, ¿sí? Una de las cosas que les pido y les recomiendo, ¿sí? Es que no se guíen por estas tablas, y la puse a propósito, que son las que aparecen en internet, ¿sí? Porque la realidad es que no es individualizado, no es adaptado, afecta la calidad de vida, restringimos de más, restringimos de menos. Entonces, no guiarnos por esto y tener siempre presente, ¿sí? Que los FODMAPs no son, ¿sí? Son como una nueva parte de patrón de fermentabilidad, pero no es el único patrón de fermentabilidad. Por eso no se llama dieta baja en FODMAPs, es una herramienta, ¿sí? De hecho, esto surgió en Australia, ¿sí? A través de un grupo del doctor Gibson, y si ustedes se ponen a investigar específicamente sobre esta teoría, se llama teoría o herramienta FODMAPs. Jamás, ¿sí? Y lo fuimos como trasladando esta mala palabra de dieta baja en FODMAPs. Si yo a un paciente que tiene una disbiosis intestinal le saco solo los FODMAPs, ¿sí? Para que las bacterias no tengan alimento y no crezcan más, pero le sigo dando prebióticos y le sigo dando fibra, van a seguir creciendo esas bacterias. Entonces, lógicamente, no voy a poder solucionar el problema. Entonces, si bien es un nuevo patrón de fermentabilidad, no es el único, ¿sí? Acordémonos de los prebióticos y de la fibra, y no es una dieta, sino que es una herramienta. Y esto es muy importante que quede claro, porque cuando uno se pone a leer trabajos de investigación, dicen herramienta o dicen teoría, pero en las redes sociales, en los consultorios, en los congresos, los disertantes y demás, hablan de dieta. Y si yo hago una dieta baja en FODMAPs y aplico la teoría baja en FODMAPs, primero estoy dándoles prebióticos y fibra, por lo cual no va a mejorar del todo la sintomatología. Y esta teoría baja en FODMAPs está propuesta para 6 semanas. Y cuando se realizaron estudios de investigación, se vio que en 6 semanas, ¿sí? Ya hay una alteración en las bacterias benéficas. Entonces, lo mejor es aplicar por un corto tiempo, en conjunto con los prebióticos y con la fibra, que se llamaría como dieta de exclusión de un patrón fermentativo, para que esa microbiota intestinal se modifique y luego reinsertar rápidamente los alimentos fermentados, los prebióticos y la fibra, para generar el nacimiento o la creación de una microbiota benéfica, ¿sí? Pero esta dieta de exclusión se hace máximo 2 semanas, porque los pacientes mejoran la sintomatología enseguida, ¿sí? Bien, sí. Acá Sí, Agostina consulta, ¿la persona tiene que llegar con un diagnóstico médico para comenzar con esta herramienta? en realidad nunca van a llegar los sensibles al gluten o los intolerantes al trigo o las disbiosis o el sobrecrecimiento bacteriano. Nunca te va a llegar una prescripción médica de tiene esto. Seguramente el médico te mande dieta baja en FODMAPs. Nosotros lo que tenemos que saber es todo esto que vimos anteriormente. A vos la prescripción te va a llegar dieta baja en FODMAP, porque ellos ya se lo grabaron así. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que aplicar primero una dieta de exclusión durante 15 días de todo el patrón fermentativo, después empezar con la reintroducción alimentaria y después generar un perfil modulador de la microbiota intestinal.
Y nosotros al final del tratamiento nos vamos a dar cuenta, ahora lo vamos a ver, si ese paciente tiene más tendencia a ser un intolerante al trigo o un sensible. ¿Por qué? Porque el intolerante va a tolerar quizás 2 a 3 veces por semana o quizás todos los días, ¿sí? Al no tener ya una disbiosis, el consumo de trigo. En cambio, el sensible tiene mucha sensibilidad, o sea, si lo consume va a tener sintomatología, o sea que vos vas a ser la que te vas a dar cuenta del diagnóstico, vos vas a terminar diagnosticando al paciente, pero a través del tratamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos biomarcadores. El médico lo único que va a ver es un paciente con síntomas gastrointestinales, no celíaco, no con alguna neoplasia maligna, y no con una enfermedad inflamatoria intestinal, y te lo va a derivar como paciente con distensión, constipación o diarrea, y algunos te ponen dieta baja en FODMAP, pero todo esto depende 100% de nosotros. No sé si quedó alguna duda. Muchas gracias, Clarito. No, por nada. Bueno, y como les dije, sí, nosotros comemos alimentos y los alimentos son estructuras alimentarias que tienen componentes bioactivos que actúan a través del epitelio, ¿sí? De los nervios entéricos, de las células, de la microbiota. Entonces pueden generar cambios en la secreción y en la absorción, en la inflamación, ¿sí? En la hipersensibilidad visceral, ¿sí? Entonces pensemos que es un todo, ¿sí? Es un todo. Un alimento es una matriz alimentaria donde tenemos estos hidratos con el patrón de fermentabilidad, tenemos las proteínas que pueden tener este componente inflamatorio, tenemos las grasas que también actúan sobre la microbiota intestinal, específicamente las grasas saturadas, que generan, ¿sí? La liberación de citoquinas proinflamatorias, y tenemos estos componentes bioactivos. Entonces, tenemos que pensar en un todo, no nos tenemos que cerrar únicamente en una idea, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una intolerancia y una sensibilidad? La intolerancia, como les dije, ¿sí? Es algo mecánico, es un déficit de enzimas, ¿sí? O que hay demasiada cantidad de nutrientes o que un nutriente no puede ser digerido. Por ejemplo, déficit enzimático, me falta lactosa, me falta lactasa, entonces tengo una intolerancia a la lactosa. Los nutrientes son demasiado abundantes para ser digeridos por completo, el caso de la fructosa, ¿sí? Consumo, no sé, los jugos de cartón que tienen jarabe de maíz de alta fructosa en muchísima cantidad, se saturan los canales, ¿sí? Y paso la fructosa y fermenta, si lógicamente tengo una microbiota disbiótica. O un nutriente que no puede ser digerido, como los fructanos del trigo, ¿sí? Por eso acá les muestro únicamente solo la intolerancia al trigo, haciendo referencia a que un nutriente no puede ser digerido. Los fructanos no se digieren y no se absorben, y en una microbiota disbiótica generan síntomas intestinales, por lo tanto generan una intolerancia alimentaria, ¿sí? Pero no es una intolerancia al gluten. ¿Por qué? Porque el gluten no fermenta, ¿sí? El gluten no tiene una actividad mecánica. El gluten con la microbiota intestinal tiene otras implicancias químicas, pero no físicas como la fermentación. ¿Entienden por qué no tenemos que llamar intolerancia al gluten y sí intolerancia al trigo? Porque en realidad ni siquiera al trigo, a los fructanos del trigo. Porque si digo al trigo estaría incluyendo el gluten, así que ahí también habría que corregirlo. En cambio, lo que es una sensibilidad alimentaria, ya acá hay una reacción inmunológica a determinados nutrientes y puedo tener síntomas intestinales o extraintestinales, y no siempre ocurren de la misma manera. La más común es la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Bueno, esto es lo mismo que vimos anteriormente, ¿sí? Y acá para hablar un poquito, por último, de lo que es la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. En realidad, la literatura todavía tiene escrito gluten, pero ya se habla de trigo, no se habla de gluten, ¿sí? Se define como la presencia de síntomas relacionados con la ingesta de alimentos que contienen gluten, trigo,
En sujetos que no están afectados hay que descartar la enfermedad celíaca o la alergia al trigo, y no está asociada a un proceso malabsortivo, ¿sí? Porque no hay alteración en las vellosidades, ¿sí? No hay alteración en el intestino, ¿sí? La sensibilidad al gluten no tiene marcadores biológicos, por ejemplo, anticuerpos o endoscopía, con lo cual se diagnostica por la exclusión de la enfermedad celíaca y de la alergia al trigo, y está muy relacionada con una superposición entre el síndrome de intestino irritable y la sensibilidad al gluten, que si bien comparten síntomas, tienen criterios diagnósticos que los diferencian, ¿sí? Pero no son lo mismo. Cuando nosotros lo vemos de afuera, quizás es toda una bolsa que es todo lo mismo, la intolerancia, la sensibilidad, el síndrome de intestino irritable, la disbiosis, el sobrecrecimiento, pero es todo tan diferente, y es tan importante diferenciarlo. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Sí, pueden ser intestinales, pero lo más importante para poder diferenciar, y cuando a ustedes les llega un paciente sintomático al consultorio, cuando hagan esta pregunta, ¿tenés síntomas como, por ejemplo, migraña? Porque la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca tiene la característica de tener síntomas extraintestinales que no lo tiene la intolerancia, ¿sí? Y la más común, ¿sí?, es la migraña. Entonces, cuando ya el paciente les menciona migraña, ya ustedes empiezan a pensar que va por ese camino. O, lógicamente, no se van de cabeza a ese camino, pero lo empiezan a pensar, ¿sí? Bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es la terapéutica? Es la eliminación del trigo, porque yo no sé qué fracción del trigo es la que desencadena, ¿sí?, la sensibilidad. Yo no sé si son los satis, si son los fructanos o si son el gluten. Entonces la exclusión es del trigo, ¿sí?, de las fuentes de trigo. No tengo que tener en cuenta, como les dije anteriormente, las trazas, porque pequeñas cantidades de gluten, como no hay respuesta autoinmune, no generan autoinmunidad. Por lo tanto, no hay que controlar la contaminación cruzada, no hay que controlar las marcas, solo hay que eliminar las fuentes, ¿sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace así. Se hace dieta libre de gluten de 3 a 6 semanas, ¿sí? Si el paciente mejora sintomáticamente, se hace una reintroducción de gluten, que se llama desafío con gluten o trigo, para ver si tiene síntomas. Si tiene síntomas, se dice, sí, este paciente es sensible al gluten o al trigo. Se buscan los umbrales de tolerancia, ¿sí?, porque como les dije, no es la exclusión total, y se reevalúa cada 6 o 12 meses. La realidad es que esto es muy teórico, chicos. Yo creo que lo que más les va a servir es lo que les conté yo y lo que pasa en el consultorio, que llega la prescripción del médico con distensión, constipación, y nosotros tenemos que ver si es una disbiosis, si es una intolerancia, si es una sensibilidad al gluten, y no vamos a ir directo a jugarnos por una dieta libre de gluten en tanto tiempo. Vamos a empezar con una dieta de exclusión y vamos a empezar con la reintroducción alimentaria, y a lo último vamos a reintroducir el trigo, y ahí, según la cantidad y las veces que tolere, nos vamos a dar cuenta si tiende más a una sensibilidad o si tiende más a una intolerancia. Pero es tendencia, no podemos poner sellos, ¿sí?, hasta que no haya biomarcadores. Lo importante, sí, es que la diferencia de la dieta entre el sensible o el intolerante y el celíaco es que no requiere, sí, de este control estricto de contaminación cruzada y de gluten oculto, que no se asoció, sí, en la ingesta de trigo con malabsorción, deficiencias nutricionales, ni complicaciones como sí en la enfermedad celíaca, ¿sí? Y que lógicamente se requieren muchísimos más estudios para llegar primero a los biomarcadores, y una vez que tenemos los biomarcadores, a un tratamiento adaptado y estandarizado para tener lógicamente un camino de certezas para una terapéutica nutricional adaptada, ¿sí? La realidad es que los estudios que se están haciendo en la actualidad, más que nada para la sensibilidad al trigo o al gluten no celíaca,
son investigaciones básicas en animales, ¿sí? Lo que se está haciendo es en ratas inyectarles a unos ATIs, a otros fructanos y a otros gluten, a ver a qué responden, porque en humanos es imposible realizar eso, porque nos dan trigo y tiene todo el trigo, ¿entienden? Entonces se necesita de la investigación básica. Pero bueno, no seremos capaces, ¿sí?, de no manejar este lineamiento, como les dije yo, que nos llega la prescripción del médico con los síntomas, y nosotros hacer este caminito con 2 semanas de dieta de exclusión, reintroducción alimentaria, ver hasta dónde llegamos con el trigo y ver, ¿sí?, dónde se sitúa el paciente. O sea, vamos a mantener esa dinámica hasta que no tengamos mejores herramientas de diagnóstico, no conozcamos la fisiopatología, más que nada de la sensibilidad al gluten o al trigo, y tenemos un camino para recorrer en la investigación enorme, como se ha realizado hace 4 décadas con la enfermedad celíaca. Por lo tanto, dentro de varios años vamos a tener un montón de información y seguramente tengamos la posibilidad de decir, yo lo vi cuando no se sabía nada, que es lo que hoy a los que somos más jóvenes, en realidad todos, porque 4 décadas es un montón ya, no vimos a esa enfermedad celíaca cuando no se sabía de los anticuerpos, no se sabía de la biopsia y se hacían desafíos al gluten, ¿sí? Entonces, nada, tener en cuenta, sí, que todo esto es diferente, que comparten sintomatología clínica, pero que la terapéutica nutricional es totalmente diferente y es importante, ¿sí?, distinguirla para mejorar la clínica, pero también preservar la calidad de vida de los pacientes. Y espero no haberlos aburrido o si me pasé de tiempo, y agradecerles por este tiempo que me dieron, y ahí creo que salí bien de la presentación. Estupendo, Paz. No sé si alguien quiere decir algo, consultar algo, alguno de los presentes. A ver. Realmente un tema que da para charlar muchísimo, ¿no? Y sí, y entiendo que quizás no haya muchas preguntas que no haya preguntas porque es mucha información, es muy pesada la información, es como que estamos acostumbrados a los síntomas intestinales no celíacos o no inflamatorios o no malignos y pensamos solo en intestino irritable, y acá vimos un abanico de patologías que, aparte de ser patologías, tienen tratamientos totalmente diferentes. También creo que muchos veían a los FODMAPs como una dieta, ¿sí? Y esto de plantearlo ya como herramienta, creo que si ya se llevan solo esto de que no todos, lo que no es enfermedad celíaca es síndrome de intestino irritable, si ya se llevan eso, que no es así, que se llevan esa filmina donde están todas las patologías, y se llevan que la dieta baja en FODMAPs que no es una dieta, sino es una herramienta, y que hay un patrón de fermentabilidad, ya es un montón. Con eso, pero es un montón. Lo demás, piensen que, se los estoy dando yo, que vivo y convivo con esto todos los días de mi vida. ¿Sí? Es lo mismo que algunos de ustedes me den una charla sobre, no sé, deporte, diabetes. También me voy a quedar así porque son 1000 cosas que no sé. Pero con que ustedes se lleven esto, que de hecho si van a Monash, que es la certificación de la teoría baja en FODMAPs, esos lo presentan como una teoría. Los que desdibujamos todo después fuimos nosotros. Pero tiene que ver también con algo comercial, ¿sí? Y lamentablemente, como hablábamos antes con las chicas, ay, gracias por los comentarios. Hablábamos antes, tenemos que ser muy objetivos dentro de lo que es la nutrición, porque sin querer se está trasladando. Antes era muy, éramos como muy sanos los nutricionistas. Había bastante, no había conflictos de interés, no había un montón de cosas que hoy hay, ¿sí? Y lo que tiene la teoría baja en FODMAPs es eso, conflicto de interés, porque yo le planteo a un paciente que le doy una dieta, ¿sí?,
que le va a disminuir la sintomatología, que tiene 3 etapas, ¿sí? Y en realidad es una herramienta más, una herramienta más. Así que yo creo que con que se lleven esas 2 cosas es un montón porque es un tema muy complejo. Y otra de las cosas que también me parece que es importante que se lleven es que el síndrome de intestino irritable, porque nosotros muchas veces terminamos sabiendo más que quizás que los médicos al conocer tanto de los alimentos, ¿no? Pero el síndrome de intestino irritable tiene criterios diagnósticos, no es por descarte como la intolerancia, como la sensibilidad al gluten, tiene criterios diagnósticos. Entonces no es que no soy celíaco, tengo síndrome de intestino irritable, ¿sí? No, tiene criterios diagnósticos. Y quizás primero paso por una disbiosis, la resuelvo y listo. Piensen que, a ver, la microbiota es un órgano, ¿sí? Antes pensábamos que era un órgano que estaba relacionado únicamente con el intestino. Hoy es un órgano que está por todo el organismo, ¿sí? Y que todas las entidades relacionadas con la nutrición se relacionan con esta microbiota intestinal y que es muy frágil, ¿sí? Y que se modifica muy fácilmente, por lo cual hay que tener muy presente, ¿sí? Que lo más frecuente es que pasemos por estadios de disbiosis y esta disbiosis puede impactar en el intestino, puede impactar en la piel, puede impactar en el estado de ánimo, puede impactar en un montón de cosas y sea algo pasajero, ¿sí? Y no nos metamos en una patología. Es difícil el tema, no es un tema fácil y bueno, pero lo bueno es poder verlo y tener la oportunidad de tener por lo menos un pantallazo y sepan que cualquier duda o cualquier consulta que tengan me pueden preguntar sin ningún problema, obvio. Genial. Tenemos mucho por aprender y también por enseñar, ¿viste? Sí. Sobre todo incluso en un paciente celíaco, quizá van a una dietética confiados, ¿sí? Y quizá en la dietética o en el súper, que lo he visto muchísimo, está mezclado el producto apto para celíaco con el que no lo es, ¿viste? Obvio, Ya desde totalmente. eso mínimo. Sí, y bueno, uno va Totalmente. confiado. Y también el tema de los logos, todavía no nos podemos guiar únicamente por logos, necesitamos los listados. Bueno, ni hablar ni meternos en el tema que tiene que ver con lo social en cuanto a salir a comer fuera de casa, porque ahí pacientes celíacos cansados en cuestiones sociales, sí. Lo social lleva al celíaco, a ver, hay que admitirlo, lamentablemente, pero el celíaco en lo social tiene consumo de trazas, porque imposible, es imposible manejarlo, porque quizás los únicos que no tienen exposición a las trazas de gluten son aquellos pacientes que se llaman hipervigilantes, ¿sí? Que son los pacientes que no son cuidadosos, sino que ya son obsesivos y que tampoco está bueno, ¿sí? Pero después el resto de los pacientes es real. En lo social están expuestos a las trazas. Nosotros les podemos dar millones de herramientas, estar con ellos en absolutamente todo, pero piensen que es todo el día, todos los días, ¿sí? En pandemia mejoraron muchísimo los síntomas de los pacientes con enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque no estuvieron expuestos a lo social. Entonces no hubo trazas de gluten, ¿sí? Entonces mejoraron la sintomatología. Y con lo que decían recién, con lo de la ley, es real, porque la ley de enfermedad celíaca dice que todos los establecimientos deben tener un menú sin TAC. Y sin TAC es una cosa, porque es sin harinas, sin fuentes de harinas, y para celíacos es otra. Y pocos restaurantes, no exclusivos para celíacos, tienen opciones para celíacos, ¿sí? Porque realmente económicamente no les rinde. Entonces es como ya un tema, es un tema social, de empatía, de absolutamente todo. Yo por eso creo y apuesto mucho a, por un lado no me gustan
no es que no me gustan, valoro un montón los lugares exclusivos de celíacos, pero no me gusta la exclusión, ¿entendés? Que sea un lugar exclusivo para que vayan a comer los celíacos. Valoro mucho, por ejemplo, acá en Capital Federal se está dando que hay cadenas, por ejemplo, Café Martínez, Habana, bueno, ustedes allá también tienen, pero por ejemplo, no sé si está el Almacén de Pizza o el Club de la Milanesa, donde lo que hacen es comprarle comida envasada a productores de alimentos libres de gluten, las calientan en un horno aparte y se las dan envueltas, envasadas al vacío o como sea, y el celíaco lo abre en la mesa. Entonces yo creo que el futuro de lo social está ahí, está en que los restaurantes compren a los productores de alimentos libres de gluten, que encima son pymes, y que el poder vender a las pymes va a hacer bajar el costo de los alimentos libres de gluten, porque no nos tenemos que olvidar que el costo, a través de un estudio que realizamos en el 2015, es un 300% mayor las harinas libres de gluten que las harinas sin gluten. Entonces, creo que es muy, como que es una cadena, ¿sí? Si los restaurantes, en vez de jugarse a la contaminación cruzada, a no ofrecer, le empiezan a comprar a los productores de alimentos libres de gluten, que por suerte hoy tenemos en todo el país, no tenemos en Capital nada más, ¿sí? Le damos seguridad al celíaco, ayudamos a las pymes, bajamos el costo de los alimentos libres de gluten, y ahí fíjense cómo entre todos vamos mejorando, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Y tener las ganas, lógicamente. Ay, no te escucho, Ale, creo que estás muteada. Ahí está. No, que tal cual, es así. Aparte, bueno, esto de tomar conciencia, ¿no? Y bueno, y comprarle justamente a las personas que realmente hacen bien, digamos, que están legisladas, ¿no? Porque, bueno, muchas veces pasa, viste que los alimentos artesanales, como bien vos lo pusiste en la presentación, muchas veces por ayudar al pequeño comerciante, le compramos al artesanal, por decirte que hacen huevos de Pascua, porque tiene el logo del chocolate sin TAC, ¿viste? Y bueno, ya decimos que es apto. Total, eso es, yo siempre les digo y les pregunto a los pacientes, yo atiendo pacientes en el hospital, a pacientes, por suerte tengo como toda la gama de pacientes, de los que tienen menos para el alimento a los que tienen todos para el alimento, y siempre les digo que por más de que la persona sea, no sé, la hermana de un celíaco y le ponga la mejor voluntad y que solo cocine para celíacos, que a mí yo lo lamento en el alma, porque lógicamente también esa persona pone la mejor voluntad, es un ingreso en la situación del país que estamos viviendo también, pero que primero está la salud. O sea, me angustia mucho tener que decírselos, pero se los tengo que decir, porque es así, y porque yo puedo hacer unos alfajores y ponerles el logo, porque lo imprimo y listo, ¿sí? Y eso sucede mucho, no es que no sucede. Entonces, es como que se junta todo, se junta la dieta, se junta lo social, se junta la situación económica del país, se junta la pandemia, se junta absolutamente todo en una persona. Más allá de quizás los que no somos celíacos ya lo vivimos, los celíacos lo viven un poco más. Por eso antes hablábamos de todo lo que son ahora que hay mucha información sobre los procesados, los ultraprocesados, como que hay visiones como quizás un poco extremistas. Yo lo que siempre digo es, el celíaco ya tiene que eliminar el gluten. Entonces, creo que yo soy una de las personas que, salvo el gluten, después me mantengo siempre en términos medios porque creo que ningún extremo está bueno y no es sostenible en el tiempo. Tanto porque la alimentación, como dice Ale Temporini, no sé si la conocen, es una chef de celíacos, ella dice, tenemos que tener una alimentación con sentido, tiene que ser nutricionalmente completa, tiene que ser rica, ¿sí? Tiene que ser sin gluten en el caso que sean celíacos. Entonces, también darle sentido a la alimentación. Y también, lógicamente, estas líneas de alimentación un poco más real y demás. O sea, yo siempre propongo a mis pacientes que se alimenten sobre alimentos reales, pero no le voy a decir,
no consumas el paquete de Santa María porque tiene un montón de... No, eso jamás. Lo voy a regular como la alimentación general, ¿sí? Pero piensen que ese paciente quizás no tiene ni tiempo ni tiene plata para comprarse todo y hacerlo. Entonces, bueno, nada, ahí entramos como en un poco como que estamos viviendo esta situación de tratar de comer, lógica. Tenemos por un lado la industria, tenemos por otro lado los alimentos naturales, es como que estamos en el medio, la pandemia, obesidad, es como, yo que le doy clases a los chicos en la facultad, les doy dietoterapia, me encanta decirles que hay un montón para trabajar, porque a nosotros, no sé si les pasó lo mismo a ustedes, pero a mí en la facultad me decían, ay, de nutrición tenés cero salida laboral, me decían los profesores. Los profesores. Y la realidad es que yo hoy veo cada vez más salida laboral, porque hoy al nutricionista no tiene que ir el que tiene patología nada más. Nosotros tenemos que estimular a que vayan las personas sanas porque no sabemos comer y porque por eso estamos en esta pandemia de obesidad. Tiene que ir la persona sana. Entonces creo que hay un campo de hábitos alimentarios saludables que está totalmente fértil y que todos, o los que ya se recibieron, o los chicos que se están por recibir, tienen que afrontar ese campo, porque hoy, para mí, la alimentación es la medicina del futuro, porque la alimentación es lo que regula la microbiota, y la microbiota es lo que regula todos los órganos del cuerpo. Entonces creo que, nada, hoy todos los que nos decían no van a tener trabajo, pues yo me acuerdo de la facultad me lo decían, nada, creo que es la profesión más prometedora porque podemos hablar desde el lugar del sanar y no desde el lugar ya del tratar. Obvio vamos a seguir tratando, pero tenemos un gran campo que antes solo lo ocupaba la salud pública, el prevenir. Hoy no, hoy tiene que ser, lamentablemente, o sea, lamentablemente por la pandemia de obesidad, hoy tiene que ser individualizado ya. Tiene que haber educación alimentaria en los colegios, como tiene que haber educación emocional, como tiene que haber un montón de cosas y ya las personas sin ninguna patología creo que tienen que, o sea, por la industria, por la pandemia, por todo lo que vivimos, tenemos que aprender a comer. Pero bueno, creo que por lo menos para nosotros, para nuestra labor, está bueno. Totalmente. Bueno, no sé si alguien de los presentes quiere decir algo. ¿Te puedo abrir el micrófono? Están cansados, pobres. Es no, viernes y tarde. Bueno. No, yo un minutito. Excelente exposición y comparto totalmente que hay mucho por hacer, que hay hay un camino muy grande en todas las áreas y que creo que si uno sabe, estudia, tiene los conocimientos y le pone la pasión que le pusiste a esta charla, bueno, genera mucha energía y ganas de hacer, así que te felicito, fue un placer escucharte y coincido totalmente, hay un camino muy amplio, necesitamos formarnos, seguir estudiando, seguir aprendiendo y poner esta energía y esta pasión, y creo que eso es lo que va a sacar nuestra profesión adelante. Así que gracias. Se nota que la tenés porque desde que te conectaste me llamó la atención tu cara como de felicidad. Es una apasionada. Sí. Porque vi esa cara y dije, ¿qué pasión hay ahí? Gracias. Lo noté desde el primer momento. Te juro que me asombró. Dije, ¿qué pasión que hay ahí? Y también lo bueno es estar todos juntos y no competir entre nosotros. Eso creo que es crucial, es ayudarnos entre todos y todos tenemos lugar para trabajar. Sí, totalmente. Sí. Claudia es la vicepresidente de Conuerpas. ¡Ah, no sabía! No, bueno, pero estoy como oyente. Pero me llamó mucho la atención desde la conexión que vi esa cara y yo dije, qué pasión que tiene, porque dije, como una sonrisa,
Bueno, Así que- gracias. Nada, pero bueno, acá es el equipo de redes el que arma todo esto y pone pasión también. Sí, Sabina, aparte, nada, Luisina, en Ale, general así que ustedes eh, allá tienen mucho, mucho por hacer, eso está buenísimo, que trabajen todos juntos, acá en Capital es difícil, ujú, así que traten de superarnos en eso y de unirse, que el colegio los una. ujú, sí. Muchas Exactamente. gracias, Paz. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por tu tiempo también, que No, es por favor. admirable que nos hayas dicho que sí enseguida cuando te Para mí es un preguntamos gusto. a cambio de tu conocimiento, nada más. Y tu No, humildad, no, que es gracias muy a grande. ustedes. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a todos por Bueno, estar en otro ciclo de Ateneo. Muchísimas gracias. Aprendemos muchísimo. Creemos de que de esta forma, compartiendo el conocimiento, nos suma a todos, nos une como profesionales. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. Bueno, que descansen, que tengan lindo fin de. gracias, Igualmente. gracias a Gracias, todos. Excelente, igualmente. chicas, gracias a todas. Gracias, que descansen. Gracias. Chao, Chau, gracias. Chao. Chau, Paz, chau, Ana, Chao, nos chau, vemos. Clau, chau, Un beso chicas. grande. Chau, equipo. Adiós. Paz, te sigo por las redes, una genia, la verdad, maravilloso lo que haces. Y la pasión que le ponés. Así que Gracias. Lo hago a un mis placer tiempos. tenerte. Lo hago a mis tiempos porque me cuesta con el tiempo. Me gustan pero- esos vivos a la madrugada. Te he visto sábado tipo 1 de la mañana, yo cocinando o buscando recetas Pero y porque ahí. de los pacientes se pueden expresar porque no queda grabado. Entonces es como también un soporte.